Saludos, profesora y compañeros. Somos el grupo número 8 que está integrado por Cedeño Sornosa Evelyn, Massa Santos Keidi, Toquisa García Milene y quien les habla, Basurdo García Dylan. El día de hoy vamos a ver el tema de las diferencias individuales, las personalidades. Ahora bien, ¿pero qué es la personalidad? Si bien el término de personalidad es uno de los más estudiados dentro del campo de la psicología y al mismo tiempo es uno de los más discutidos, puesto que muchos teóricos han intentado definirlo o establecerlo en un concepto, pero no ha sido posible debido a la complejidad que abarca este término. Entonces, es difícil tener una sola definición porque las aproximaciones que se han logrado dejan fuera muchos rasgos o aspectos de lo que en realidad se considera que es una personalidad. Sin embargo, podemos definir a breves rasgos que la personalidad es un aspecto que distingue a un individuo o de cualquier otro. Es como un sello psicológico personal. ¿Pero por qué lo distingue tanto? Porque cada ser humano, cada individuo, tiene comportamientos, actitudes, motivos, tendencias, puntos de vista, emociones, gustos, expresiones totalmente diferentes a cualquier otro individuo. Y estas a su vez le ayudan a interactuar con el mundo. Por lo tanto, la personalidad es una característica exclusiva y única de cada persona. Ahora bien, muchos hemos de encontrar que el ser humano tiene la necesidad de predecir una conducta o predecir una personalidad en otro individuo. Por ejemplo, llegamos a un entorno social donde desconocemos al resto de individuos. Imaginemos el primer día de clases. Entonces, en ese momento empieza un proceso de observación. El ser humano empieza a observar a los individuos con el objetivo de ubicarlo en una personalidad para poder distinguirlo. Por ejemplo, en esa clasificación, por así llamarla, encontramos al amigo bromista, que nunca falta, o encontramos a un amigo que siempre es serio. Entonces, lo normal es que exista congruencia, es decir, un sentido lógico, un sentido común en las personalidades de los individuos. Si conocemos a una persona que es muy alegre, que es muy bromista, pues lo normal es que todos los días mantenga esa actitud, que es su personalidad. Pero ¿qué pasa cuando de repente esta persona cambia esa actitud y lo encontramos que está molesto, que está muy enfadado? Entonces el ser humano va a predecir, va a decir, ah, no, a él le pasa algo porque él no es así. Él puede estar teniendo un problema en su hogar, puede tener un familiar enfermo, tal vez le va mal en el semestre, salió mal en un examen, pero el ser humano necesita predecir para poder responder a un orden lógico en las personalidades de los individuos. Entonces, esta necesidad de orden y el deseo de predecir con algún grado de certeza ha estado presente desde la antigüedad. Algunas personas le dan un énfasis a que la personalidad se basa en las experiencias de la infancia, en las herencias que haya tenido, el papel del ambiente o el entorno en el que se crió y el aprendizaje o la educación que haya recibido. Otro factor importante es en el cambio de comportamiento son las distintas situaciones y momentos que se consiguen a lo largo de la vida. Por ejemplo, la pérdida de un familiar puede hacer que la personalidad de una persona cambie muchísimo. Ahora, algo que es muy común escuchar es que el decir, por ejemplo, a ti te falta personalidad o esa persona tiene mucha personalidad. Sin embargo, esto es netamente incorrecto porque la personalidad no es algo que se pueda medir, no es algo que se pueda contar, no es una cantidad. Entonces, no podemos tener mucha personalidad o tener muy poca personalidad. Entonces, se considera a la personalidad como un patrón que va a distinguir a los individuos. Entonces, no se puede tener mucha ni se puede tener poca, simplemente se tiene una personalidad. Lo que sí se puede utilizar son otros adjetivos, como por ejemplo, una personalidad agresiva, una personalidad tímida o una personalidad alegre. Dentro de la psicología, la personalidad abarca muchísimos aspectos que estos pueden ser tanto positivos o negativos, y es algo complejo como ya mencionamos. Ahora bien, debido a que su complejidad se han establecido modelos explicativos para poder darle una explicación, valga la redundancia, a lo que es la personalidad. Uno de estos modelos es el modelo constitucional. En el año de 1930, William Sheldon revisó más de 4.000 fotografías comparando más de 500 características y llegó a la conclusión de que existen tres modelos corporales o somatotipos. En estos encontramos lo que es el endomorfo, que son personas con sobrepeso y con poco músculo. Está el mesomorfo,
que son personas con constitución fuerte y una musculatura desarrollada. Y encontramos el ectomorfo, que son personas delgadas y con una musculatura ligera. Entonces, este estudio llegó a la conclusión de que se le asignaban ciertos temperamentos a cada grupo o a cada somasotipo. Por ejemplo, la conclusión fue esta, de que el endomorfo tiene un temperamento sociable y tranquilo. El mesomorfo tiene un temperamento agresivo y el ectomorfo tiene un temperamento retraído y aislado. Otro de los modelos que se utilizaron para explicar la personalidad es el temperamento. Este aquí se lo considera como una disposición innata básica o una tendencia de respuesta que va a abarcar varias dimensiones, como el nivel de actividad general y el estado de ánimo. Imaginemos que nos encontramos en nuestro lugar de trabajo o en un ambiente muy intenso, pues nuestro temperamento va a ser colérico. Y es muy diferente si nos encontramos en un momento triste, tal vez alguna enfermedad de algún familiar o la pérdida de algún familiar, nuestro temperamento se va a volver melancólico. Y finalmente, el tercer modelo explicativo de la personalidad es el carácter. Este aquí se refiere a las características que adquiere una persona a lo largo de su vida y es una tendencia hacia algún tipo de comportamiento que va a manifestar las personas. Este de aquí va a darle a la persona cierto grado de coherencia y uniformidad en las manifestaciones conductuales. Y este de aquí también está muy influye muchísimo lo que es la edad, puesto que estos cambios se dan a lo largo de la vida. Es como cuando decimos, cuando miramos una foto de nosotros de 2013 con algo que hacíamos y decíamos, no, qué tonto era a esa edad, no, mi carácter no es el mismo que el de ahora. Y es porque el carácter es algo que se modifica a lo largo de los años y las experiencias. Asimismo, cuando tengamos 30 años quizás, nuestro carácter va a ser muy diferente al que tengamos ahora debido a que de aquí hasta ese entonces vamos a tener que pasar por muchas otras experiencias y esto va a influir en el cambio de carácter que podamos tener a lo largo de toda nuestra vida. Teoría de los modelos de rasgos. Entre en sí los modelos más antiguos, pues se ha intentado determinar las personalidades de las personas de acuerdo a los rasgos distintivos de cada una. Hipócrates, él creía que los rasgos distintivos de las personas iban a definir su personalidad de acuerdo a 4 elementos, que eran agua, fuego, tierra y aire. El elemento agua, pues estas personas iban a ser flemáticas, iban a ser calmados y a la vez algo apáticos. Es decir, que estas personas pues pueden tener tranquilidad incluso en los momentos difíciles. El elemento fuego, pues estas personas iban a ser coléricas, irritables y a la vez susceptibles, con cualquier cosa pues que les pueda pasar en su entorno. El elemento tierra, pues estas personas iban a ser melancólicas y depresivas, de acuerdo quizás al entorno que les rodea o con las personas que estos se encuentren. El elemento aire, estas personas pues, van a ser sanguíneos, es decir, van a ser alegres y a la vez optimistas con cualquier problema que a estas pues les pueda estar pasando. Entre las 16 dimensiones de la personalidad de Cattell, vamos a encontrar que las personas pueden decir ser retraídas o sociables, lentas o rápidas, infantil o a la vez también maduro, sumiso o dominante, melancólico o alegre, variable o constante, tímido o atrevido, emocional o racional, desconfiado o confiado, excéntrico o convencional, simple o sofisticado, inseguro o seguro de sí mismo, rutinario o innovador, las personas dependientes y a la vez autosuficientes, descontrolados y controlados y tensos y relajados. Esto pues él creía que de acuerdo a estas 16 dimensiones de la personalidad se podrían quizás distinguir a las personas. Entre las personalidades encontramos las tipo A y las tipo B. Las tipo A pues en sí estas van a ser personas excesivamente competitivas y en sí pues también van a estar preocupados por la adquisición de bienes. A diferencia de las de tipo B, pues estas personas van a ser muy calmadas y a la vez pues rara vez van a andar apurados o apresurados con el tiempo. Estas personas pues no van a sentir la necesidad de mostrar o exhibir sus logros o éxitos a las demás personas, a diferencia de las del tipo A. A estas personas pues les gusta trabajar de acuerdo con un límite de tiempo, pues ellos creen que de acuerdo a la cantidad de trabajos que ellos impongan y obteniéndolo en menor tiempo, pues van a tener una mejor calidad.
Entre las características de la personalidad tipo A, pues vamos a encontrar la siguiente. Estas personas pues en sí tienden a tener infartos, comen muy rápido y no mastican bien los alimentos, se levantan muy temprano a realizar sus actividades diarias, siempre tienen prisa o urgencia, y estas personas pues también se van a involucrar en muchos proyectos con fechas límites, ya que a ellos pues les gusta trabajar contra el tiempo y entre más rápido terminen, pues mucho mejor se van a sentir con ellos mismos. Entre estas personas pues también les van a gustar los alimentos salados y bien condimentados. Otra característica distintiva de la personalidad de tipo A, pues es que a ellos pues les gusta conducir muy rápido. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre las personas tipo B, y es que si bien es cierto, pues estas personas son menos vulnerables a sufrir ansiedad que otras personas. De por sí dejan que las cosas sigan su cauce sin preocupaciones, sin exceso de estrés, pues de por sí estas personas no muestran ningún tipo de nervios ni ningún tipo de angustia ante alguna situación. Ellos son muy tranquilos, son muy pacientes, como ya he mencionado, al igual pues son bastante eficientes al momento de realizar cierto tipo de tareas. También se podría mencionar de que no son competitivos, ya de igual tienen sus propias características, y es que a ellos les encanta dormir hasta tarde, como podemos observar en una imagen. La personalidad, las personas que tienen su personalidad tipo B, pues disfrutan de su sueño. Al igual, comen pausadamente, se toman su tiempo y no se afanan, al igual no se preocupan, tienen una actividad muy regular y muy tranquila, una actitud súper tranquila, muy suave. No les interesa mucho competir, no son para nada competitivas, tienen una existencia muy apacible, pues, y hablan de manera pausada. Bueno, también tenemos dos imágenes más, el cual está lo que es un chico que está manejando, o sea, está disfrutando lo que es su tiempo, y al igual pues una chica que está realizando una actividad en su propio tiempo y espacio, ¿no? La siguiente diapositiva, que sería lo que es el modelo psicodinámico de la personalidad, pues, y es que si bien es cierto, este modelo también ha llamado, o sea, se ha llamado a lo largo del tiempo psicoanalítico, ¿no? Entonces, la teoría psicoanalítica de Freud, que es el hombre que estamos observando en pantalla, a los lados de los dos cuadros principales, se va a llamar Freud. Este singular hombre, pues decimos que él ha tenido como un gran impacto en lo que son los temas de personalidad. Al igual, él menciona que la teoría psicoanalítica original y sobre todas las derivadas, todas las demás definiciones que pueden existir, pues consideran que la personalidad pues, tiene varios componentes interrelacionados, ¿no? Por lo que se considera un tanto holístico. Pues estas se mencionan de que tienen determinantes, ¿no? De los actos más que una causa única, pues las explicaciones se concentran en lo que es el comportamiento de la parte adaptada de la persona, ya más que la parte normal, por decirlo así. Bueno, se podría mencionar que él propuso que estos determinados y motivados por instintos sobre los cuales tenemos el control limitado, pues que nosotros a duras penas pues nos damos cuenta. Por ejemplo, estas van a ser etapas, ¿no? Él fue, fue la persona quien propuso estas etapas. Por ejemplo, tenemos la etapa eh, oral, pues la etapa oral decimos que esta es la que literalmente pues es la que va a adquirir el propio bebé, ¿no? Cuando nosotros tenemos un proceso, ¿no? Nacemos, crecemos, reproducimos, morimos. Entonces, en este caso, el bebé cuando está muy pequeñito, lo primero que va a hacer es obtener a través de sus manitas, pues cualquier tipo de objeto, y lo primero que va a hacer es llevarlas a su boca o a su nariz. Entonces esa va a ser la primera etapa oral. También tenemos lo que es la etapa anal, pues conforme se madura y se crece, pues los impulsos se manifiestan de diferente manera, ¿no? Y existen pues necesidades y satisfacciones distintas. En este caso, la segunda etapa, que es la etapa anal, la energía del fíbulo pues se centra en lo que es el control de los esfínteres, ¿no? El niño aprende lo que es a retener o a expulsar los desechos, aparte de ser
un tanto satisfactorio, ¿no? Para el niño, ¿no? También es una manera de manipular el medio. Bien, lo que es la etapa fálica, perdón, la etapa fálica, bueno, este se va a presentar cuando los niños y las niñas pues empiecen a conocer las diferencias sexuales entre lo que son los ambos géneros, ya tanto la niña como el niño. Entonces se menciona que las niñas de por sí se perciben semejantes a su madre y los niños en cambio a su padre. Ya. Bueno, tenemos lo que es la etapa de latencia. Bueno, si bien es cierto, pues la siguiente etapa también se la denomina como la etapa de la latencia, ¿no? También es llamada como como un proceso de adquisición, ¿no? Entonces, la energía de la libido, ¿no? Se manifiesta en muchos aspectos y en uno en especial, ¿no? Se enfoca en lo que son los logros sociales e intelectuales, por lo que no existe un objeto que lo caracterice, ¿ya? Al igual, pues, se presenta en forma aproximada de los 7 años de edad, que ya vendría siendo como el inicio de la adolescencia de por sí. También tenemos lo que es la etapa genital. Bueno, y es que esta es la última y pues aparece cuando el niño entra a la pubertad y empieza pues el desarrollo sexual. Aquí se resurgen los impulsos y sentimientos sexuales que si son bien encaminados pues se dirigen al compañero adecuado. De manera que la persona pueda pues establecer como una relación, ya, unas relaciones un tanto interpersonales, ¿no? Por decirlo así. También pueden realizarse relaciones profundas con las parejas y bueno, pues tener hijos en lo posterior. Bueno, si bien es cierto, también tenemos lo que son los modelos humanísticos, ¿no? Y bueno, aquí se menciona que estos modelos humanistas, pues, de la personalidad se hacen hincapié, pues, en lo que es el hecho de los humanos, ¿no? Estos están literalmente motivados positivamente, y pues progresan hacia los niveles más elevados del funcionamiento. En esto también hay como una contraposición, ya, que esto lo pone en lo que es Freud, el antiguo señor que vimos antes, ¿no? En lo que es la diapositiva. Ya, pues él pensaba que la personalidad era el resultado de los conflictos inconscientes y la crisis del desarrollo. Ya, el más conocido dentro de la tendencia es el modelo de Carl Rogers, que es el que estamos observando en pantalla. Pues que pensaba que los hombres y las mujeres pues desarrollan como una personalidad, ¿no? Al servicio, por decirlo así, de metas positivas. Pues según él, pues todos los organismos nacen con ciertas habilidades y capacidades y la meta consiste en que, o sea, la meta de la vida sería realizar pues esta carga genética y convertirse pues en aquello pues para la propia vida como tal, ¿no? Bueno, algo más importante pues sería mencionar que cuando una persona pues tiene su propio autoconcepto, pues va acompañada de ciertas capacidades innatas, ¿no? De convertirse en un individuo funcionario, pleno, ser un buen individuo, pues tener metas, logros y objetivos en especial. Eso sería todo. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la controversia entre el aprendizaje y la personalidad. Si bien muchos teóricos del aprendizaje consideran que somos lo que hacemos, es decir, nuestras acciones hablan por sí solas o nos dan nuestras características como persona. Si bien para ellos el concepto de personalidad no existe o no es suficiente para explicar el comportamiento del ser humano, porque si bien ellos consideran que el ser humano tiene una historia de acontecimientos de aprendizaje que ha adquirido y que éste le da la características de nuestra conducta y por lo tanto las características de nuestra persona, ¿no? Si bien para Skinner, este gran psicólogo, pionero en la investigación del aprendizaje en relación con el comportamiento del ser humano, él define que el aprendizaje explica la conducta. Si bien para Skinner siempre ha tenido muy en cuenta la existencia de la mente, pero para él se le hacía un poco más práctico el estudio del comportamiento observable, ¿no? En vez de estudiar eventos mentales internos del ser humano. Si bien por eso él propuso una teoría para estudiar el comportamiento humano un poco más complejo mediante las respuestas
respuestas voluntarias del individuo cuando éste se encuentra en un entorno o ubicado en un entorno controlado. Porque si bien para Skinner consideraba que nuestras conductas, ¿sí?, iban a depender mucho del entorno en que nos encontremos. Es por ello que su teoría se basa en el condicionamiento operante. ¿Pero qué es el condicionamiento operante? Es el tipo de aprendizaje que, si bien el sujeto la adquiere para seguir una conducta que lo lleve a consecuencias positivas más no negativas. Si bien su teoría se basó en un experimento que, si bien él utilizó siempre animales, en especial ratas de laboratorio, que en la actualidad lo conocemos como caja de Skinner. Bueno, la teoría o el experimento que él realizó fue colocar una rata en una caja, en la cual esta rata estaba hambrienta, ¿no? Y el momento de colocarla, la rata estaba quieta porque el lugar era desconocido, ¿no? Luego la rata ya se iba adaptando poco a poco, iba explorando el lugar, hasta que aplasta una palanca, en la cual cae comida y ésta se alimenta. Y luego otra vez el ratón aplasta la palanca y luego se sigue alimentando, ¿no? Hasta que, así sucesivamente, hasta que la rata ya sabe que cuando tiene hambre tiene que aplastar la palanca. Entonces, a esto Skinner lo llama como condicionamiento operante exitoso, porque el aprendizaje, si bien lo captó, llegó a la rata y pues obviamente ya lo sabe y lo realiza, ¿no? Si bien para Skinner es muy importante las etapas de niñez, ¿no? Para explicar el comportamiento ya adulto. Porque si bien él señala que cuando un niño, por ejemplo, ¿no?, es amable, es tranquilo, respetuoso, por así decirlo, de pequeño, él, cuando sea grande va a seguir con los mismos patrones de conducta cuando sea grande, ¿no? Pero si bien él considera que estos patrones de conducta son modificables, o sea, que si una persona, yo que sé, es violenta, ¿no?, cuando ha sido pequeño, así mismo de grande, sigue lo mismo, puede cambiar, se puede modificar, si bien no son delimitados o es que si bien se pueden cambiar si esta persona obviamente lo desea, ¿no? Bueno, voy a hablarles sobre la siguiente teoría, que habla de Albert Bandura. Si bien su teoría se basó en el aprendizaje por observación. Si bien él considera que nosotros aprendemos o nuestras conductas van a depender mucho de lo que observamos o imitamos en otras personas. Porque si bien él considera que nosotros tenemos, o sea, nuestros comportamientos van a depender mucho de lo que observemos o de lo que imitemos, porque él considera que tenemos un modelo a seguir, por ejemplo, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, algún vecino o cualquier persona que nosotros consideremos que, no sé, imitemos el tipo de comportamiento de esta persona que creemos que es la mejor, obviamente la mejor conducta, comportamiento, ¿no? En la cual él realizó un experimento, ¿no?, para poder explicar su teoría. Este experimento se basó o se llamó el muñeco bobo, ya que el objetivo, lo que se quería ver es que si los niños se influenciaban en la violencia, ¿no? Porque este experimento se basó en la violencia, o sea, en la cual los niños veían en la televisión a una persona golpear un muñeco. Se llama muñeco bobo porque este muñeco, si bien cuando se lo golpeaba, regresaba nuevamente a la normalidad. Entonces, él realizó dos grupos. Eran 24 niños, realizó dos grupos. El primero veía a esta persona golpear al muñeco y el otro grupo no veía golpear al muñeco. Entonces, se llegó a la conclusión de que los niños que vieron golpear el muñeco, luego, obviamente, de ver esto en la televisión, a estos niños se los llevó a un cuarto con el mismo muñeco para ver qué era lo que hacían, ¿no? Y los niños que vieron la violencia, por así decirlo, realizaron el mismo patrón, ¿no?, de comportamiento que realizó esta persona. Es por ello que, si bien el niño puede seguir este patrón, pero también no.
O sea, esto va a depender del niño, porque va a adquirir este tipo de aprendizaje, ¿no? Este tipo de conducta o comportamiento, pero va a depender del niño si lo quiere realizar o no, o si él considere que es lo mejor, ¿no? Va a depender mucho del niño o niña. Aquí yo les puse un ejemplo del video, en la cual la persona golpea al muñeco. Les puse el video que ellos pusieron a los niños. Y como pudieron ver, pues los niños, luego que se los llevó al cuarto, o sea, donde está el mismo muñeco, realizaban el mismo tipo de comportamiento. Gracias.